Hola, espero que estén bien. Se me hace raro grabar un video, pero, pero bueno, yo les dije que le iba a hacer un video recuperativo porque al fin y al cabo perdimos dos clases, de hecho, antes de la semana pasada. De hecho, perdimos una el lunes cuando se tuvieron que suspender la clase por mandato de la coordinación. Y bueno, la suspendí yo el día jueves porque estaba muy muy mal. Me había enfermado brigio y no hace mucho me recuperé. De hecho, ahora como que día martes ya me siento mucho mejor. Pero hace unos días me sentía muy muy mal, entonces por eso no quise hacer el video porque iba a estar pésimo. Y ahora ya siento, tengo como la energía para poder hacer y pues para que podamos recuperar un poco de contenido, porque como digo, hemos perdido dos clases. Entonces, bueno, les dejo a todo el minuto en el que va a empezar el contenido antes de esta pequeña introducción. Se lo dejo por acá. Y principalmente lo que vamos a ver esta clase, que intentaré que no sea más allá de una hora de contenido, porque la idea, bueno, generalmente las clases suelen durar una hora 20, pero voy a intentar que dure mucho menos que eso, porque generalmente ver un video de una hora 20 igual se hace un poco pesado. Entonces intentaré, bueno, en el caso que llegase a durar más de una hora, voy a intentar editar un poquito para que se vea todo lo preciso. Entonces lo que vamos a ver ahora en este pequeño video va a ser la continuación justamente de la última clase que habíamos visto el día miércoles, si no me equivoco. En este caso vamos a ver una pequeña cosita que me quedó de lógica de predicados y vamos a continuar con conjunto, con subconjunto, como habíamos definido de hecho con la definición de subconjunto en predicados, con algunas operaciones de conjunto. Vamos a ver también producto cartesiano y cardinalidad de conjunto. Y si nos da tiempo, yo cacho, vamos a ver algunos ejemplitos o algunos ejercicios de ese contenido. Aunque, como también les dije en el correo, igual voy a hacer un pequeño repaso de... Digo pequeño repaso porque igual que nueva materia, pero voy a hacer un pequeño repaso en la próxima clase de todo este contenido. Por si algo no le quedó muy claro, incluso por si llegasen a tener dudas, me preguntan en la próxima clase sin ningún problema. La próxima clase que tiene que ser después de la fiesta patria. Y eso, bueno, no nos alarguemos tanto y comencemos. Entonces, así que un pequeño repaso. Hemos visto lógica de predicado. Entonces nosotros decíamos, bueno, tengo un predicado, y tengo una proposición. Y tengo aquí una proposición. Entonces habían varias formas de pasar de un predicado a una proposición. Bueno, generalmente los predicados a todo esto, recordemos que le llamamos de varias formas. También le podíamos llamar como propo- una proposición abierta, o también le llamamos una función proposicional. Proposicional. Y generalmente esto era similar a una proposición, pero era como una especie de proposición con una cierta variable. Por eso se llama abierta. Entonces, el clásico ejemplo que yo le había dado era como valor absoluto de x más, digamos, 3 mayor que 4, por decir algo. Entonces, esto acá no era una proposición, o no una proposición como la que conocimos en su momento con lógica de proposiciones. ¿Por qué? Porque acá hay una variable. Entonces no podemos con esta variable saber si es justamente esta afirmación es verdadera o falsa, justamente porque no sabemos lo que es x. Pero en el momento en que sepamos lo que es x, podemos decir, ah, ya, esto es verdadero, esto es falso. Entonces, por ejemplo, si yo evaluaba con un, no sé, pongamos aquí un 1, entonces esto se convertía en valor absoluto de 1 más 3 mayor que 4. Bueno, valor absoluto de 1 es 1 y más 3, entonces se convierte en 4. Entonces estábamos diciendo aquí que es 4 mayor que 4. Esto ya es una afirmación y aquí podemos decir que esto es verdadero o falso. Bueno, en este caso es falso porque no tiene sentido decir que 4 es mayor que 4. Justamente son iguales, entonces es una proposición falsa. Entonces pasamos de un predicado o una proposición abierta o una función proposicional y al evaluarlo lo convertimos en una proposición. Entonces aquí tenemos varias formas de convertir una proposición en un predicado en una proposición. Una era evaluando. Y había una segunda forma que habíamos construido que era con cuantificadores. Nosotros habíamos visto uno clásico, el para todo, por ejemplo, para todo X o para todo elemento de A, teníamos, por ejemplo, el existe. Entonces decimos, existe un elemento de A, no estamos diciendo todos los elementos, sino que alguno de los elementos de acá, de la A, y existe un único X de A.
Es decir, de todos los elementos existe único que va a cumplir una cierta proposición. Y estos eran los como cuantificadores clásicos, o los más básicos de acá. Entonces, todo esto acá eran cuantificadores básicos, que justamente tomaban un predicado y lo convertían en una proposición. Entonces, esto generalmente lo acompañamos aquí al ladito con unos dos puntitos, que estos dos puntitos se suelen llamar tal que, y colocamos nuestro predicado. Tal que y nuestro predicado. Tal que y nuestro predicado. Entonces, esto se suele leer, como ejemplo, que se suele leer de la siguiente forma. Por ejemplo, para todo x en A, o para cualquier elemento de A, se va a cumplir este predicado acá. Y en este caso, en este ejemplo sería, existen unos elementos de A que se va a cumplir el predicado. Y en el último sería, por ejemplo, existe un único elemento de A que va a cumplir este predicado. Entonces, todo esto acá de predicado y de cuantificadores se convierte en una proposición. Y escribirlo de esta forma, también así con un pequeño repaso, donde ponemos los cuantificadores acá y los predicados acá, en el lado, por ejemplo, en el lado izquierdo acá y en el otro en el lado derecho, eso se llama una forma normal. También lo habíamos definido de esa forma. Entonces, eso era un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la última clase. Entonces, ahora vamos a ver materia nueva. En esa materia nueva, como le dije, vamos a ver algo que nos quedaba de predicados y ahí vamos a seguir con la operación de conjunto. Entonces, pongamos aquí, aparte, leyes de predicado. Entonces vamos a ver dos leyes que son súper básicas y que de alguna forma vamos a conectarlos para todo con los existe. Y esto va a ser a través de la negación. Entonces supongamos que yo le doy la siguiente proposición. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir que todo elemento de A se va a cumplir la negación de un cierto predicado. Recordemos que la negación es todo lo contrario de esa, en este caso, de este predicado en particular. Entonces vamos a decir que si tenemos algo así, donde todo elemento de A cumple la negación de este predicado, esto va a ser equivalente a decir la negación de que existe un elemento de A que cumple dicho predicado. Entonces, primero entendamos qué significa esta cosa de acá. ¿Qué significa esta pequeña ley? Entonces, nos está diciendo que todo elemento de A que cumple la negación va a ser equivalente a negar que existe algún elemento que justamente cumple ese predicado. Lo cual, de hecho, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido decir que, bueno, si ningún elemento, porque al fin y al cabo lo que nos está diciendo esto es que todo el elemento, ninguno va a cumplir el predicado. Ninguno. Si tengo un conjunto A, todos estos acá no cumplen el predicado. Este predicado acá no lo cumple. Ninguno de estos elementos de acá. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo también el lado derecho. Porque fíjense que adentro del paréntesis, bueno, hay una negación afuera y adentro del paréntesis dice que existen elementos que cumplen el predicado. Pero en el lado izquierdo estamos diciendo que no hay elementos que justamente lo cumplen. Y eso es exactamente lo que genera la negación afuera de ese paréntesis. Porque fíjense que negando que existen elementos que cumplen P de X, estamos diciendo en otras palabras que no hay elementos que satisfacen ese P de X. Así que estamos diciendo exactamente lo mismo. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, estamos diciendo que todos los elementos del conjunto A no satisfacen el predicado. Entonces, la segunda ley va a ser muy similar a la primera, pero en vez de un para todo vamos a tener un existe. Entonces, para entenderlo, vamos a partir, en vez de por el lado izquierdo, vamos a partir por el lado derecho. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. Entonces, vamos a escribir aquí una negación del para todo x en A se cumple el predicado. Entonces, primero entendamos qué significa todo acá. Primero veamos qué significa lo de adentro. Entonces, lo de adentro nos está diciendo que todo elemento de A cumple el predicado. Eso está diciendo. Entonces, por ejemplo, tengo un conjuntito acá, A, y por ejemplo, este puntito de ahí cumple el predicado. Ese acá también lo cumple. Y así, todos los elementos de ese conjuntito van a cumplir justamente este predicado P de X. Todo lo cumple. Entonces ahora, fíjese que hay una negación. Así que estamos diciendo con esta negación de que no todos los elementos de A van a cumplir este predicado. Eso es lo que estamos diciendo con esta negación. Así que si estamos diciendo que no todos los elementos van a cumplir justamente esa proposición, significa que debería existir alguno que justamente no lo cumpla, porque estamos diciendo que no todos lo están cumpliendo. Así que
esto va a ser lo mismo que decir que va a existir un X, un elemento de A, justamente que no cumple ese predicado. Esa sería la segunda ley. Y esos van a ser dos leyes que usualmente vamos a estar ocupando harto a lo largo del semestre en general. Ahora que vimos este pequeño inciso de leyes de predicados y con esto estamos cerrando un poquito la parte de lógica de predicados y continuamos con conjunto, retomemos en qué hayamos quedado con conjunto. En este caso habíamos visto los subconjuntos. Entonces vamos a escribir aquí un poquito más abajo el tema de los subconjuntos. Entonces nosotros habíamos visto los subconjuntos y lo habíamos definido de la siguiente forma. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que un A iba a ser un subconjunto de B. Entonces A de alguna forma está adentro de B o comparte algunos o tiene elementos de B. Si, solo si cualquier elemento de A también de inmediato va a tener que estar en B. Entonces esta era la definición que nosotros vamos a estar ocupando para subconjunto. Obviamente esto lo decimos para A y B conjuntos distintos del vacío. O si no se vuelve un poco trivial trabajar con conjuntos que son vacíos. Obviamente trabajamos con conjuntos que tengan elementos. Entonces vamos a decir que A es un subconjunto de B si cualquiera de los elementos de A también tiene que estar en B. Entonces bueno, el clásico dibujito, si queremos hacer aquí como un pequeño diagramita, es, por ejemplo, un conjunto. Voy a poner aquí este círculo que me quedó súper feo. Por ejemplo, ese conjunto sería B y adentro de B vamos a tener aquí un cierto A. Entonces de alguna forma estamos con esto diciendo que, bueno, tengo ese elemento, por ejemplo, X. Entonces fíjense que si está en X, entonces de inmediato se encuentra también en B. Ahora, por ejemplo, si me tomo T de acá, también lo mismo. Ese puntito de ahí también se encuentra en la totalidad de B. Entonces, vamos a decir que eso justamente, esa va a ser la definición para un subconjunto. Y justamente la construimos a través de la herramienta que vimos en su día de predicado. Porque tenemos aquí conectivos y tenemos justamente también predicados. O sea, conectivos, tenemos cuantificadores y tenemos, bueno, también tenemos conectivos. Pero tenemos cuantificadores, conectivos y predicados. Y con esta definición justamente vamos a hablar de los subconjuntos. Entonces, el clásico ejemplo que siempre tenemos es el ejemplo de los números naturales. Si nos acordamos de los números naturales, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4 y así. Obviamente este va a ser un subconjunto de los números enteros. Ahora, ¿cuáles son los números enteros? Tenemos ejemplo aquí, no sé, el -1, el 0, el 1, el 2 y así. Tenemos todos los negativos, tenemos los naturales y tenemos, en este caso también incluimos el 0. Así que obviamente este acá va a ser un subconjunto de este otro de acá. Y así podemos ir. Por ejemplo, en este caso los números enteros, los z, van a ser un subconjunto, como lo definimos en su día, de los racionales. Recordemos que los racionales son cualquier número que lo podemos escribir como una fracción de número entero. Y a su vez, estos racionales son subconjuntos de los reales. Y recordemos que los reales son los conjuntos, bueno, son los racionales y también incluimos los irracionales. También recordemos que habíamos hablado de los irracionales en su momento, que son todos los números que no se pueden escribir justamente como una fracción o como un cociente de un número entero. En otras palabras, que no son números racionales. Y así se puede seguir la cadena. Por ejemplo, tenemos que los reales pueden ser un subconjunto de los números complejos. Y los números complejos van a ser subconjuntos de otros conjuntos mucho más grandes. Por ejemplo, pueden ser los cuaterniones, que son unos espacios como de 4 dimensiones. Y los cuaterniones van a ser de los octiones, que son como una... De hecho, no es como... Eso, ahí sí, que me queda como una Q. Es como una O. Y así se puede seguir. Entonces, a eso es como el clásico ejemplo que tenemos de subconjunto. Igual vamos a ver otro ejemplo, no sé, podría ser un ejemplo 2, no sé si tengo A igual a 1, 3, 5. Entonces, B podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este elemento, o sea, este conjunto de acá, claramente es un subconjunto de este de acá. Porque fíjense que el B contiene ya de por sí al A, porque contiene aquí el elemento 1, el elemento 3 y el elemento 5. Entonces podríamos decir, de acuerdo a esto,
que B es mucho más grande y contiene justamente el A. Así que el A es un subconjunto de B. Entonces, generalmente así vamos a estar trabajando con el tema de los subconjuntos. Ahora, cosa importante que suele ocurrir, por ejemplo, cuando tengo una igualdad de conjuntos. Cuando digo que dos conjuntos son iguales. Hay un teorema que me asegura que si yo tengo dos conjuntos que son iguales, entonces esos dos conjuntos yo lo puedo escribir como subconjuntos. Entonces, veamos ese teorema. Primero, obviamente, vamos a tomar dos conjuntos distintos de vacío. Porque como les digo, es fome trabajar con algo que es vacío, porque no tiene nada. Entonces no tiene mucho sentido. Sería trivial trabajar con conjuntos vacíos. Entonces, supongamos que tengo dos conjuntos que son iguales. Cuando son iguales me refiero a que cada uno de sus elementos son los mismos elementos que tienen. Tanto un conjunto como el otro. Entonces, decir que tengo dos conjuntos que son iguales va a implicar que A es un subconjunto de B y que B es un subconjunto de A. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema. Que si tengo dos conjuntos que son iguales, entonces yo puedo decir entonces que el A es un subconjunto de B y que el B es un subconjunto de A. Y por otro lado, si el día de mañana se encuentran con esta afirmación, se encuentran que el A es un subconjunto de B y que el B es un subconjunto de A, entonces de inmediato podemos asumir que estos dos conjuntos son iguales. Entonces esta flechita también se va a cumplir para allá. Va a ser en el otro sentido. Entonces esto va a ser un sí solo sí. Va a ser una equivalencia. Entonces esto me dice el teorema. Si tengo esta igualdad, entonces de inmediato nosotros podemos asumir que se tienen estos dos subconjuntos. Ahora, ¿qué otra noción importante? Hay una cosa súper importante que se llama también el conjunto universal. Que el conjunto universal va a ser un conjunto que va a contener todos los objetos que nosotros estemos estudiando de un cierto caso. Entonces pongamos aquí otra cosa importante. Conjunto universal. Que usualmente le vamos a dar la letra U. Entonces vamos a poner aquí que es el conjunto. Es el conjunto formado por todos los objetos de estudio. Entonces va a contener a todo elemento que nosotros estemos estudiando. Entonces, supongamos que tengo un conjunto de manzanas. Manzanas verdes. Siempre doy el mismo ejemplo, ya, pero tengo manzanas verdes. Entonces, este conjunto va a ser un conjunto que se va a encontrar en un conjunto más grande, que va a ser el conjunto de las manzanas. Y ese conjunto de las manzanas, como aquí, conjunto de todas las manzanas, va a ser en este caso mi conjunto universal. Generalmente si uno hace un diagrama, bueno, de hecho vamos a introducir al tiro lo que se llaman los diagramas de Venn, cuando veamos las operaciones de conjunto. Y generalmente en los diagramas de Venn, pongamos aquí un diagrama de Venn, que son dibujitos al fin y al cabo. Generalmente el conjunto universal se suele ver, que es lo más común, verlo como un pequeño rectángulo. Y cualquier subconjunto se va a encontrar aquí adentro. Por ejemplo, este sería el conjunto A. Entonces aquí se encuentran, por ejemplo, todas las manzanas verdes en este conjunto acá. Bueno, y afuera se van a encontrar todas las manzanas que no son verdes. Y en su totalidad, estamos hablando de todas las manzanas. Así que ese va a ser el conjunto universal, el conjunto que contenga todos los objetos que nosotros estemos estudiando, de un cierto caso en particular. En este caso les dije el conjunto de las manzanas, pero pueden ser cualquier conjunto que ustedes se imaginen y va a existir un conjunto universal. Entonces, en base a esto ahora veamos las operaciones de conjunto. Entonces vamos a tener la siguiente operación. Entonces, una primera operación clásica que se tiene con conjunto va a ser la de la unión. De la unión de conjunto. ¿Y cómo se suele hablar de la unión? Entonces va a decir que A se une con B. Entonces, esto no es el U del conjunto universal. Esto es simplemente una notación. Bueno, es como similar a una especie de U. Entonces pongamos aquí que esto va a ser como una cosa así. Y vamos a decir que dos conjuntos se unen si se tiene lo siguiente. Entonces vamos a definirlo de la siguiente forma el conjunto. Conjunto unión. En este caso vamos a decir que van a ser todos los elementos de mi universo, de mi conjunto universal, tal que me escribirlo con una rayita, pongamos aquí dos puntitos, para seguir la misma notación de los predicados, tal que X se encuentra en A o X se encuentra en B.
Entonces esta va a ser la definición que nosotros vamos a tener de unión. Entonces son elementos, vamos a decir, van a ser cualquier elemento del universo que se encuentran en A o se encuentran en B. Ahora, fíjense que este O es cuando vimos lógica, este es el O inclusivo. Entonces, recordemos que este de acá es una disyunción inclusiva. ¿Qué significa una disyunción inclusiva? Significa, por ejemplo, nos decía, por ejemplo, si tengo una cierta proposición P, tengo una cierta proposición Q, entonces cuando hacíamos la disyunción o hacíamos el O de estas dos proposiciones, no incluía el caso en el que los dos fueran verdaderos. Si los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Incluye ese caso. Cuando hablamos de una disyunción exclusiva, entonces uno le ponía aquí, por ejemplo, una rayita abajo, y en este caso, cuando poníamos aquí la rayita en la disyunción exclusiva, esto se daba falso. Entonces no se incluía ese caso en el que los dos puedan ser verdaderos. Entonces, ¿qué significa esto en conjunto? Significa que podemos tener el caso en el que el elemento se encuentre justamente en A, así que vamos a decir que esto es verdadero, y también se encuentra en B. Vamos a decir que este es verdadero. Entonces, si los dos son verdaderos, significa que se pueden encontrar en los dos lugares a la vez. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden encontrar en la intersección. En los elementos que tengan en común van a ser elementos de la unión. Entonces, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, si yo aquí hago un diagrama de Venn, para la unión, entonces aquí tengo mi conjunto universo o universal. Entonces tengo, por ejemplo, mi conjunto A, tengo mi conjunto B, y significa, de acuerdo a esto, que también estoy incluyendo estos elementos de acá. Porque recordemos que estos elementos de acá son elementos que se encuentran en A, así que sería esta parte acá verdadera. Son elementos que se encuentran en B, así que esta parte también sería verdadera. Entonces justamente estamos diciendo que con el O estamos incluyendo los dos casos en que sean verdaderos. Estamos incluyendo los dos casos en que se encuentra acá y que se encuentra acá. Así que estamos diciendo que se encuentran en este sector de acá. Eso estamos diciendo justamente con esta disyunción de acá. Entonces la unión, después si hacemos con este dibujito de diagrama de Venn y queremos pintar cuál sería todo el sector justamente de la unión, sería este sector de acá, este sector de acá y este sector de acá. Entonces el sector en rojo va a ser justamente la unión del A y del B. Bueno, todo lo que se encuentra afuera no va a ser parte de la unión, por lo tanto. Entonces este sería, por ejemplo, el diagrama de Venn de nuestra unión. Bueno, aquí a todo esto hice solamente una parte de la tabla de verdad. Obviamente la tabla de verdad siempre es más grande. De hecho, por ejemplo, tengo aquí verdadero, falso. Esto sería verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso sería falso. Esta parte de acá, por ejemplo, si lo queremos de alguna forma conectar con este diagrama de Venn, esto de acá corresponde a este sector de acá. Porque es ese sector que nos dice que justamente es verdadero que se encuentre en el A, es falso que se encuentre en el B, entonces no se puede encontrar en esta parte de acá. Así que solo está obligado que se encuentre aquí. Y esta acá es la misma idea. Estamos diciendo que es falso que se encuentre en A, pero es verdadero que se encuentre en B. Entonces va a ser todo este sector de acá. Y este otro sector nos dice, esta otra parte de la tabla de verdad nos dice que es falso que se encuentra en A, es falso que se encuentra en B. Entonces, como no se encuentra ni acá ni acá, entonces está obligado a encontrarse justamente afuera. Eso nos dice este sector de acá. Entonces sería la definición de la unión. Ahora veamos el de la intersección. La intersección va a ser una idea similar. Solamente que, bueno, aquí primero veamos la definición. Sería aquí que van a ser todos los elementos del universo tal que X se encuentra en A y, fíjese que hay una conjunción y también se encuentran en B. Entonces, de acuerdo a este mismo dibujito, estamos diciendo que si se encuentra en A y se encuentran en B, necesariamente la intersección tiene que ser este sector de acá, que tienen en común. Así que, justamente, bueno, de hecho, por la misma tabla de verdad, recordemos que con la tabla de verdad de la conjunción, es decir, de esto de acá del I, solo se tenía verdadero en la tabla de verdad cuando ambos eran verdaderos. Así que justamente por eso también solo va a ser la intersección. Entonces hacemos el mismo dibujito del diagrama de Venn. Tenemos aquí el universo, tenemos A, B. Y bueno, de hecho va a ser un poquito más bonito este dibujito. Cáchense, ahí quedó mucho más bonito. A, B, U.
Y esta parte de acá sería la intersección. Entonces el sector de ahí justamente sería A intersección B. ¿Se va entendiendo? Le pregunto si se va entendiendo. Obvio que no me van a responder. Estoy grabando este video. Bueno, sigamos. Entonces este sería el tema de la intersección. Ahora veamos otra operación, que sería el del complemento. El complemento es alguna forma hablar de todo lo que no pertenece a un conjunto en particular. Entonces pongamos aquí que, por ejemplo, si tengo A, entonces A complemento, que lo vamos a anotar como con una C arriba, lo vamos a definir como todos los elementos de nuestro universo, tal que, si por ejemplo estoy diciendo que, en este caso yo les dije que son todos los elementos que no van a estar en el A, así que voy a poner aquí una negación. Así que van a ser todos los elementos del universo que no se encuentran en A. Aunque otra forma de decirlo, en vez de estar colocando una negación siempre, podríamos decir que X no pertenece a. Entonces esta sería otra notación. Así que si hacemos su respectivo diagrama de Venn, y aquí hacemos un circulito, y este es A, y este es el universo, entonces el complemento de A sería todo lo que se encuentra aquí afuera. Este sector de acá, que estoy pintando en rojito, sería A complemento. Serían todos los elementos que no se encuentran en A. Ahora vamos con otro. Bueno, aunque antes de ver otro, que vamos a ver la recta y el producto cartesiano, veamos unas pequeñas observaciones que son súper importantes del complemento. Entonces veamos aquí una pequeña observación. Una observación importante y, por ejemplo, que, bueno, yo tengo, por ejemplo, el A complemento. Todo eso que está en rojito en ese dibujito de ahí. Ahora, si yo hago el complemento del complemento, uno ya tiene que, así de forma intuitiva, está diciendo, bueno, si el complemento era toda esta parte de acá, el complemento de alguna forma nos está diciendo todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Entonces en este caso, si el complemento sería todo esto de acá, decir que todos esos elementos no se encuentran ahí serían todos estos de acá. O sea, me enredé. En otras palabras, estamos diciendo que el complemento del complemento sería nuevamente A. Ya que si el complemento justamente era esta parte de acá, ahora el complemento del complemento sería esta parte de acá. De alguna forma el complemento es siempre todo lo contrario. Así que vamos a decir que como primera observación el complemento del complemento me deja el conjunto igual. Exactamente igual. De hecho, uno puede incluso hasta demostrarlo por la propia definición. Porque habíamos dicho justamente que el complemento eran todos los elementos del universo que no están en A. O en otras palabras, eran todos los elementos. De alguna forma estamos hablando de la negación de que se encuentre en A. Así que esto podríamos escribirlo como la negación, esta parte de acá abajo, podríamos escribirlo como la negación de que se encuentre en el complemento. Que se encuentre en el complemento. Ahora, si en vez de escribirlo como negación lo escribimos como de esta forma, entonces estamos diciendo que son todos los X del universo que no pertenecen al complemento. Entonces, si no pertenecen al complemento, de inmediato uno tiene que decir, ah, ya. Bueno, aquí me faltó poner la rayita para decir que no pertenecen al complemento. Entonces, si no pertenece al complemento, entonces necesariamente tienen que pertenecer al A. Así que esto justamente sería el A. O sea que son todos los elementos del A que justamente se encuentran en A. O sea, me enredo con esto. Son todos los elementos del universo que están en el A. Así que justamente este conjunto acá sería el A. Eso como una pequeña observación. Una segunda observación también importante. Observación 2. Es que el complemento del universo sería justamente el vacío. También tiene cierto sentido esto acá, porque fíjense, si hacemos la misma definición, estamos diciendo que el complemento del universo serían todos los elementos del universo, tengo que ponerle la rayita, son todos los elementos del universo que no pertenecen al universo. Entonces, de alguna forma no tiene sentido de que algunos elementos se encuentren en el universo, pero a la vez no se encuentren en el universo. Entonces lo único elemento justamente que cumplen eso es ninguno. No hay un elemento que cumplen esto. Así que si no hay elementos que cumplen eso, estamos hablando del conjunto vacío.
El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces no hay elementos de alguna forma que cumplen esta condición de acá. Que se encuentren y que no se encuentren en el mismo universo. Entonces vamos a decir que eso es vacío. Y eso. Ahora, otra operación básica va a ser la de la resta. Entonces pongamos aquí la resta de... Que aquí hay varias formas de escribirlo. Una forma sería así. Bueno, estamos diciendo que al conjunto A le estamos quitando elementos que B, de B, que si es que tienen algo en común se lo está quitando. Y otra forma sería con A menos B. Generalmente están esas dos formas de escribirlo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Se va a definir como A intersección complemento de B. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros ya vimos lo que es la intersección y qué es el complemento. Entonces estamos diciendo que son todos los elementos del universo tal que esos elementos se encuentran en A. Estaba aquí viendo la definición de la intersección. Entonces se encuentran en A y se encuentran en el complemento de B. Y se encuentran en el complemento de B. Aquí también incluso podemos trabajar un poquito esta parte de acá. Porque si se encuentran en el complemento de B, estamos diciendo que no se encuentran en B. Entonces son todos los elementos que no se encuentran en B. Eso estamos diciendo. Así que justamente de esta forma vamos a definir la recta de conjunto. Si tengo A menos B, es porque a la le estoy quitando todo lo que tenga en común con B. Así que son todos los elementos que se encuentran en A, pero que no se van a encontrar en B. Ahora, aquí también como una pequeña observación, es que decir que a la le estoy quitando los elementos del B no es lo mismo que decir que al B le estoy quitando los elementos del A. Bueno, si lo quiero escribir de la otra forma, sería así. A menos B no va a ser lo mismo que B menos A. Así, nuevamente, lo vuelvo a decir. Que al A le esté quitando los elementos del B no es lo mismo que al B le esté quitando los elementos del A. No es lo mismo. Entonces, de hecho, veamos aquí un pequeño ejemplito. Supongamos que el A es 1 y 2. Y el B es simplemente el 2. Entonces, si yo hago A menos B, significa que le estoy quitando al A, le estoy quitando el 2. Porque justamente el único elemento que tiene el B es el 2. Entonces me queda la recta, me queda simplemente el 1. En cambio, si yo quisiera hacer B menos A, significa que al este conjunto de acá le estoy quitando los elementos del A. Y ahora, ¿qué elementos tienen con respecto al A? Solamente comparten el 2. Entonces solamente le puedo quitar el 2. Fíjense que el B me va a quedar sin elementos. Así que esto se convierte en el vacío. Se convierte en el vacío. Entonces claramente esta recta de acá no es la misma que esta acá. Esta me dio 1 y esta me dio vacío. Entonces no es lo mismo. Entonces eso es como una pequeña observación. Y algo que me faltó colocar acá es cómo sería en un diagrama de Venn. Cómo va a ser en un diagrama de Venn una recta de conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo la recta, por ejemplo, la recta de A, que le quitamos cosas de B, sería todo este sector de acá. Entonces sería A menos B. Pero, si yo hago la recta de B menos A, entonces sería todo este sector de acá. Entonces, pongamos aquí con otro color. Todo este sector de acá sería B menos A. Entonces así se vería en un diagrama de Venn esta recta de conjunto. Ahora que pasamos a que definimos lo que es una recta de conjunto, veamos lo que es el producto cartesiano. El producto cartesiano de alguna forma me va a permitir juntar elementos. O sea, por ejemplo, no sé, pues si hago el producto cartesiano de dos elementos, por ejemplo A y B, esto sería, así se va a anotar un producto cartesiano. Esto acá con una especie como de X. Y lo vamos a definir como A, B. Y vamos a decir que este A minúscula va a ser un elemento de A. Y este segundo B va a ser un elemento de B. Entonces así vamos a entender el producto cartesiano de dos conjuntos. De alguna forma estamos juntándolo como una parejita. Aunque podemos hacerlo varias veces el producto cartesiano. Entre más veces lo hacemos, más elementos van apareciendo. Por ejemplo, si hago A, B y C,
en vez de tener A, B, generalmente va a tener A, B, C. Y estos van a ser los elementos de mi conjunto, de este conjunto de acá. Porque fíjense, estamos diciendo que aquí estoy creando un nuevo conjunto. Ya no estoy hablando de A o de B, estoy hablando del conjunto A, producto cartesiano B. Y ese conjunto, los elementos van a ser A, B. Siempre van a ser como en parejita. Ahora, si hago ejemplo, como les dije recién, si hago algo así, entonces los elementos ya no van a ser simplemente ejemplo A o B o C sueltos, sino que van a ser todos juntitos. O no sé, pues si pongo aquí un D, entonces poner aquí hasta D. Y así. Si le ponemos más producto cartesiano, van a ser, estoy juntando de alguna forma todos esos elementos. Entonces vamos a una pequeña observación. Esto tiene que ver, esta observación tiene que ver con la notación. Con la notación que uno suele ocupar cuando uno hace el producto cartesiano con el mismo conjunto. Entonces supongamos que yo hago A producto cartesiano consigo mismo. Entonces los elementos de este conjunto, en vez de escribirlo de esta forma, o sea, en vez de escribir de esta forma el conjunto, uno suele ocupar aquí A al cuadrado. Ahora, por ejemplo, si yo hago A producto cartesiano con A, producto cartesiano con A, producto cartesiano con A, aquí fíjense tengo 1, 2, 3, 4. Entonces esto lo escribimos como A elevado a 4. Ahora, si hago esto 10 veces, entonces son 10 elevado, o sea, A elevado a 10 y así. O sea, como es la idea. En este caso, los elementos de acá, como habíamos dicho, van a ser del tipo A, A. Los elementos de acá van a ser A, 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 A. Van a ser cosas de ese estilo. De hecho, veamos visualmente cómo sería el producto cartesiano, que va a ser un poco distinto con... Ya no lo podemos hacer exactamente como los diagramas de Venn. De hecho, veámoslo con un pequeño ejemplito. Entonces, supongamos que tengo el conjunto A, 1 y 2. Y B, supongamos que es 2, 3, 4. Supongamos que esos son los elementos que voy a tener. Entonces, si yo quisiera dibujar esto, generalmente uno lo va a hacer esto en un plano cartesiano. Entonces, si hago aquí un plano cartesiano, en el eje X voy a dibujar A y en el eje Y voy a dibujar el B. Entonces fíjense que nada, tengo solo dos elementos, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, por aquí voy a poner el 1 y por aquí voy a poner el 2. Y en cambio el otro tiene 2, 3 y 4. Así que voy a poner aquí 2, 3 y 4. Así que los elementos del producto cartesiano, porque esto es un nuevo conjunto, y los elementos de este conjunto van a ser, en este caso, como habíamos dicho, de hecho, veamos un poquito más arriba la definición. Habíamos dicho que eran todas las parejitas donde el primero es un elemento de A y el segundo es un elemento de B. Así que van a ser todo esto de acá, todos estos puntitos acá, este puntito de acá, este puntito de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, fíjense que este de acá, este primero que acabo de pintar con rojito, va a ser el elemento 1,2. Entonces, fíjense, el primer elemento pertenece al A y el segundo pertenece al B. Entonces este es un elemento del A, B. Entonces este 1,2 pertenece a este conjunto A producto cartesiano con B. Y lo mismo con este de acá. Digamos 2,2. El 2,2 también va a ser un elemento. Y así. Todos los puntitos que hice acá. Por ejemplo, este sería el 1,3. Entonces ponemos aquí 1,3. Por ejemplo, este de acá sería 1,4. Entonces también tenemos el 1,4. Acá sería, por ejemplo, el 2,3 y el 2,4. Entonces este sería el 2,3 y el 2,4. Así que si yo quisiera enumerar todos los elementos de este conjunto, sería el 1,2. También voy a tener el 2,2. También voy a tener el 1,3. También voy a tener el 2,3. El 1,4 y el 2,4. Serían todos mis elementos. Entonces tengo este elemento acá, este elemento acá, este elemento acá, este elemento acá y así. Ese ahí y ese ahí. Esos serían los elementos de mi producto cartesiano, de dos conjuntos. Y eso en principio va a ser siempre la idea cuando queramos ver las operaciones de conjunto. De hecho, creo que no hice... O sea, como que, bueno, expliqué que era la unión, la intersección y el complemento.
Pero, y bueno, les vi la red. Si vimos ejemplo de la red. Igual veamos un ejemplo para ver la otra operación. Supongamos aquí ejemplo de la unión, de la intersección y del complemento. Y supongamos que el conjunto universal va a ser, no sé, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son mis elementos del universo. Ese es mi universo. Supongamos que el A va a ser el 2 y el 3. Y el B va a ser el 0, el 1 y el 2. Entonces, por ejemplo, veamos cómo va a ser la unión. La unión de A y B. Entonces, la unión de A y B, si vamos aquí a la definición, que está por acá, esta definición. Entonces, nosotros decíamos que son los elementos de A o de B. Así que la unión justamente va a considerar todo lo que se encuentra en A y todo lo que se encuentra en B. Así que la unión va a tener todo lo que se encuentra en A, el 2 y el 3. Y además voy a considerar todo lo que se encuentra en B. Entonces ponemos aquí 0, 1 y 2. Aunque, fíjense que aquí el 2 se repite. Entonces, uno generalmente en conjunto no coloca cuando un elemento se repite varias veces. Entonces, en este caso, nosotros simplemente borramos esta parte de acá. Porque el 2 ya se encuentra. No nos importa cuántas veces se repite. Simplemente no importa que se encuentre. Entonces, así nosotros vamos a anotar, en este caso, por ejemplo, la unión de dos elementos. O sea, de dos elementos, de dos conjuntos. Juntamos todo lo que está en A y todo lo que está en B. Ahora, por ejemplo, si hiciéramos la intersección, recordemos que la intersección era ver todos los elementos que tienen en común. Entonces, ¿qué tienen en común? Fíjense que solo tienen el 2. Así que esto sería el 2. Nada más. Si no tuvieran elementos en común, entonces sería el conjunto vacío. ¿Y qué nos faltaba? Bueno, también nos faltaba el complemento. Por ejemplo, si hago el complemento de A, habíamos dicho que A era el 2 y el 3. Entonces, el complemento hay que verlo con respecto a nuestro universo. Entonces, son todos los elementos que no son de A. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es de A y este es de A. Así que el complemento sería todos esos elementos de ahí y esos elementos de ahí. Entonces, nos quedaría aquí -1, 0, 1 y 4. Y lo mismo con el B complemento. Si estamos diciendo que el B complemento va a ser el 0, el 1 y el 2, entonces lo vemos en nuestro universo. Nuestro universo sería el 0, el 1 y el 2. Estos serían los elementos del B. Así que los del B complemento serían este de acá, este de acá y este de acá. Es decir, el -1, el 3 y el 4. Uy, qué raro me quedó esa llave de ahí. Déjeme borrarla. Ahí la borré. Entonces, esa sería como la idea con ese tipo de operaciones, de unión, intersección y el complemento. El complemento de conjunto. Otra cosa importante, bueno, si quisiéramos hacer un diagrama de Venn con respecto a este ejemplo de acá, sería lo siguiente. De hecho, hagamos al tiro un diagrama de Venn. Por ejemplo, hago aquí el universo, aquí tengo el A, y tengo ahí el B. A, B. Entonces habíamos dicho que tenían el 2 como elemento en común. Entonces ponemos aquí el 2 en el medio. ¿Y qué elementos no tienen en común? Por ejemplo, en el A, el 3. Entonces el 3 lo colocamos acá. ¿Y qué elementos no tienen en común? En el caso de B sería el 0 y el 1. Entonces ponemos aquí 0 y el 1. ¿Y qué elementos no se encuentran ni acá ni acá? Bueno, son todos los que se encuentran en este caso en el complemento de la unión de estos dos. En este caso sería, si la unión era esto de acá, sería el 2, el 3, el 0 y el 1. Así que el complemento sería el -1 y el 4. Entonces afuera colocamos el -1, no sé, lo colocamos por acá y el 4, no sé, lo escribo por acá. Y en el diagrama de Venn así se vería entonces este pequeño ejemplo de aquí. Ahora, fíjense que hasta ahora los conjuntos siempre los voy enumerando, pero no necesariamente los conjuntos se pueden enumerar. De hecho, muchos conjuntos tienen infinitos elementos y existen una incontable cantidad de elementos, como en este caso, por ejemplo, los reales. Entonces, veamos otro ejemplo. Que esto no siempre se puede hacer tan como sencillo, no siempre se puede hacer como esto de acá, de ir enumerando las cosas de cada una de las operaciones. Entonces, supongamos que ahora el universo son todos los reales.
Todos los números que usted conoce. Y supongamos que el A va a ser un intervalo. Va a ser el intervalo desde el 2, considerando el 2, por eso que hago un intervalo cerrado, hasta el 4. Entonces, y también considero el 4, por eso que hago un intervalo cerrado. Y el B van a ser desde el 0 hasta el 3. Así que, por ejemplo, si quisiéramos hacer la intersección, la unión, nos quedaría de la siguiente forma. Supongamos que hago primero la unión, que es lo más sencillo. La unión de estos dos intervalos. Entonces la unión me quedaría los elementos que van en el intervalo desde el 0 hasta el 3, unión con el 2 al 4. Entonces, de hecho, vamos a hacer un pequeño dibujito antes de colocar este intervalo acá, para que se entienda un poquito más. Por ejemplo, esto de acá, si yo hiciera la recta real, este sería mi universo. Supongamos que aquí se encuentra el 0, después ya tengo el menos infinito y más infinito. Y tengo todos los números que ustedes conocen. Entonces en este caso acá hago 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no sé, supongamos que tomo el B. El B habíamos dicho que va desde el 0 hasta el 3. Entonces parto aquí en el 0 y voy hasta el 3. Serían todos esos elementos de ahí. Todos esos elementos de acá serían del B. Y hagamos exactamente lo mismo con el A. En el A estamos diciendo que son desde el 2 hasta el 4. Entonces todos estos elementos de acá van a ser los del A. Así que la unión de A y B sería justamente estos elementos de acá, los elementos que comparten y estos elementos de acá. Entonces nos quedaría el intervalo desde el 0 hasta el 4. Entonces sería desde el 0 hasta el 4. Luego, por ejemplo, si hago la intersección recordemos que es lo que comparten. Entonces, ¿qué comparten en este caso? Comparten desde el 2 hasta el 3. O sea que nos quedaría intervalo cerrado desde el 2 hasta el 3. Ahora, ¿qué otra cosa nos quedaría? Por ejemplo, si quisiéramos hacer el complemento. Por ejemplo, la recta mejor. Hagamos la recta. La recta de A con B. Entonces la recta de A con B, si este es B y este es A. Entonces, en este caso tomamos A y le quitamos todo lo que tenga con B. Entonces, en este caso, toda esta parte de acá se la quitamos. Entonces nos quedaría solo esto de acá. Nos quedaría este sector de acá. En este caso, fíjense que le estamos quitando también el 3. Entonces, vamos a hacer un intervalo abierto. Entonces, va a ser desde el 3, sin considerar el 3. Por eso que ahora lo escribo de esta forma. Y va hasta el 4. Entonces serían A menos el B. Ahora, por ejemplo, si hago B menos el A, estoy considerando el B. Y en el B le quito todo lo que sea con A. Entonces, en este caso, toda esta parte de acá se la quito. También le voy quitando el 2. Entonces me quedaría el intervalo cerrado desde el 0 hasta el 2. Sin considerar justamente ese 2. ¿Está bien, cierto? Esto sería así. Claro, si le quité el sí. Así me quedaría. Por ejemplo, si quisiera hacer el complemento de A sería, si A son todos los numeritos del intervalo desde el 2 hasta el 4, serían todo lo que no se encuentra ahí. Entonces, si este es el 2 y el 4, o sea, el intervalo A, que va desde el 2 hasta el 4, entonces el complemento sería toda esta parte de acá y toda esta parte de acá. Entonces sería desde el menos infinito hasta el 2, sin tocar el 2, porque el 2 se encuentra justamente en A. Y en este caso, bueno, aquí ponemos una unión porque lo estamos juntando, esta parte de acá la estamos juntando con esta parte de acá. Entonces nos quedaría desde el 4 sin tocar el 4 hasta el infinito. Y la misma idea en el B complemento. En el caso del B complemento, si este es el B, entonces el complemento sería esta parte de acá y esta parte de acá. Es decir, desde el menos infinito hasta el 0 sin tocar el 0. Y lo juntamos con desde el 3 sin tocar el 3 hasta el infinito. Entonces esa va a ser la idea. Y si quisiera, como ejemplo, hacer en este caso, el producto cartesiano de dos intervalos, fíjese que aquí ya no va a ser como en este dibujito acá, que serían simplemente estos puntitos acá. Ahora, como estamos hablando de intervalos, se convierte esto en una especie de cuadrado. Entonces, hacemos aquí el dibujito, nos quedaría algo así. Entonces aquí dibujamos el A y aquí dibujamos el B. Entonces estamos diciendo que el A era los elementos del 2 al 4. Entonces, en este caso sería aquí el 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Entonces estamos diciendo que son de los elementos del 2 al 4 los elementos del A.
toda esta parte de acá. Y en el caso de B, van a ser desde el 0 hasta el 3. Entonces, dibujamos acá desde... Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Entonces van a ser toda esta parte acá. Así que el producto cartesiano de estos dos intervalos me quedaría, en este caso, como esto de acá y con esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que nos forma una pareja el producto cartesiano. El producto cartesiano es una pareja de esta forma de acá. Es una pareja de esa forma. Entonces, si vamos siguiendo esta misma idea, en vez de tener puntitos, ahora vamos a considerar todos estos puntitos que se encuentran. Por ejemplo, si tuviéramos el intervalo en este ejemplo, porque nosotros tenemos el elemento del 1 al 2. Entonces, del 1 al 2. Entonces, o sea, del 1 y el 2. Ahora, si consideramos, por ejemplo, el intervalo desde el 1 hasta el 2, entonces sería considerar toda esa parte de ahí. Y si esto fuera el intervalo, por ejemplo, desde el 2 hasta el 4, ese intervalo cerrado, entonces sería, por ejemplo, desde acá hasta acá. Entonces, en vez de tener puntitos, ahora vamos a tener tanto esto como esto. Así que van a ser todos estos elementos que van a cumplir justamente esa definición. Entonces, se sigue la misma idea, pero ahora con cada uno de los elementos del intervalo. Entonces, si hacemos el dibujito, va a ser toda esta parte de acá. Todo de acá justamente sería A producto B. O en otra palabra, 2,4 producto cartesiano con 0,3. Entonces, por ejemplo, no sé, un puntito por acá, uno más sencillo. Por ejemplo, este puntito de acá sería el 3,1. Entonces acá sería el 3,1. El 3,1 va a ser un elemento del 2,4 producto cartesiano 0,3. Por ejemplo, si hago ahora este puntito de acá. Ese puntito de acá sería el 4,3. Entonces sería aquí 4,3. Entonces el 4,3 va a ser un elemento del 2,4 producto cartesiano 0,3. Y así se va siguiendo la idea. Entonces el producto cartesiano en este caso un intervalo sería toda esa parte de ahí. Ahora que definimos todas estas operaciones, hablemos de algo también súper importante que se llama la cardinalidad, que me permite contar los elementos que yo tenga en un conjunto. Especialmente en conjuntos que son numerables, que son cosas como 1, 2, 3, 4. En este caso tengo, por ejemplo, 4 elementos, aquí tengo 2 elementos, aquí tengo también 4 elementos, aquí tengo 3 elementos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6 elementos. Entonces hay una herramienta matemática que justamente me permite contar esa cosa, que es la cardinalidad. Entonces pongamos aquí cardinalidad. Cardinalidad. Entonces pongamos aquí que esta va a ser la cantidad de elementos. Cantidad de elementos sin repetir. Porque recordemos que no nos interesan las repeticiones. Repetir del conjunto A. Supongamos que tengo aquí un conjunto A distinto vacío. Y se denota. Quizá acá. Y se denota con la letra n de A. Entonces cuando digamos n de A de un conjunto A, estamos hablando de la cantidad de elementos de ese conjunto A. Aunque también hay otras anotaciones que se suelen ocupar. Muchas veces se suele ocupar como una especie de valor absoluto del conjunto. O también se suele denotar aquí como una especie como de gato del conjunto A. Otro tipo de anotaciones quizás se la encuentran en otros libros, pero generalmente en este curso nos vamos a estar basando siempre en n de A, como va a ser lo más común para nosotros. Y como no estamos hablando de la cantidad de elementos, estamos hablando que esto va a ser un numerito al fin y al cabo. Y ese numerito va a ser un numerito entero. O sea, entero va a ser un numerito natural. Así que vamos a decir aquí entre paréntesis que n de A siempre va a ser un natural. O sea, que va a ser, por ejemplo, un elemento, o 2 elementos, o 3 elementos, o 4 elementos. Y, de hecho, bueno, más que un natural va a ser un natural. Y en este caso también vamos a considerar el 0. Así que vamos a poner aquí también unión el 0. Por ejemplo, si un conjunto no tiene elemento como el vacío, entonces decimos, ya, la cardinalidad del vacío va a ser 0, porque no tiene. Entonces, veamos aquí un ejemplo sencillo.
para ilustrar. Entonces, por ejemplo, si seguimos la misma cantidad de... O sea, vemos los mismos conjuntos del ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el conjunto A con 2 y 3. Así que su cardinalidad, súper sencillo, van a ser dos elementos. Por ejemplo, si tengo aquí 0, 1 y 2, entonces estoy diciendo que la cardinalidad del B van a ser 3. Ahora, si coloco, por ejemplo, aquí el C, otro conjunto C, que va a ser 0, 0, 1, 2, 2. Fíjense que aquí se están repitiendo estos dos de acá. Y nosotros habíamos dicho que no nos interesan las repeticiones. Entonces esto simplemente lo podemos escribir como 0, 1 y 2. Así que en otra palabra estamos diciendo que la cardinalidad es de 3 elementos. Entonces en este caso n de c va a ser igual a 3. Entonces es súper sencillo de entender la cardinalidad. Simplemente la cantidad de elementos sin repetir. Y bueno, obviamente si hago aquí del vacío, sabemos que el vacío no tiene elementos. Entonces su cardinalidad, la cardinalidad del vacío va a ser 0. No tiene elementos. 0 elementos. Y eso hace la idea con la cardinalidad. Ahora, otra observación que tiene que ver con el producto cartesiano. Entonces, y esto va a ser una formulita súper interesante y que se van a tener que aprender. Que la cardinalidad de un producto cartesiano va a ser igual a la cardinalidad de un conjunto por la cardinalidad del otro. Entonces me basta saber los dos por separado y después simplemente se los multiplico y ya conozco la cardinalidad del producto cartesiano. Entonces, no sé, si aquí seguimos el mismo ejemplo que habíamos visto hace un ratito. De hecho, por ejemplo, habíamos visto, por ejemplo, cuando vimos esta parte de acá, habíamos visto este ejemplo que eran estos elementos de acá. Bueno, aquí ya se ve de inmediato que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos esta parte acá también. De hecho, tomemos esta parte acá, la copiamos y la pegamos acá. Entonces, fíjense que aquí la cardinalidad de inmediato, habíamos dicho, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la cardinalidad del producto cartesiano de A y B es 6. Pero nosotros de inmediato también habíamos dicho que cada uno por separado, bueno, aquí a todo esto me faltó, que cada uno por separado eran 2 y 3 elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los dos, el A y el B, que de hecho son los mismos del ejemplo. Claro, lo mismo del ejemplo. Entonces, justamente si tomamos la cardinalidad de cada uno de estos de acá, entonces si tengo esto de acá, entonces te va a tener cardinalidad 2 y esta de acá va a tener cardinalidad 6, o sea, cardinalidad 3. Entonces, obviamente, aquí de inmediato se ve que se cumple esto acá, porque 2 por 3 obviamente da 6. Así que justamente se cumple esta formulita. Que de hecho va a ser como prácticamente una definición para nosotros. Vamos a darla por obvia y vamos a decir, ya, siempre se va a cumplir esto con la producto cartesiano, con la cardinalidad del producto cartesiano de dos conjuntos. Simplemente va a ser la multiplicación. Ahora veamos algunas propiedades justamente de este producto cartesiano. O sea, el producto cartesiano de la cardinalidad. Entonces pongamos aquí propiedades de la cardinalidad. De la cardinalidad. Entonces, pongamos acá. Si A y B no comparten elemento en común, es decir, su intersección es vacía, entonces la cardinalidad de la unión de A y B, fíjense, aquí no estamos diciendo que estos elementos, o sea, no tienen elemento en común. Entonces, si yo hago la unión, generalmente este tipo de unión, cuando no tienen elemento en común, se suele notar una unión, se le suele decir una unión disjunta. Y se suele denotar aquí con un puntito. Esto va a ser una unión disjunta. Una unión disjunta es una unión donde A y B no tienen ningún elemento en común. No hay elemento en común entre A y B. Entonces, si no tienen elemento en común y los uno, eso es una unión disjunta. O son conjuntos disjuntos también. Entonces, si tengo justamente una unión disjunta, entonces puedo separar las cardinalidades. Entonces digo, la unión, o sea, la cardinalidad de la unión simplemente va a ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Los separo. Pero si tienen elemento en común, supongamos acá, si A y B, su intersección es distinta de vacío, es decir, tienen elemento en común,
significa que esta unión, bueno, primero que todo, esta unión ya no es disjunta. Ya no son conjuntos disjuntos, sino que son conjuntos que tienen elementos en común. En este caso, voy a tener que aquí hacer una recta. Voy a decir, bueno, tengo los elementos de A, cuento los elementos de B, y le voy a tener que quitar los elementos de la intersección. O sea, le quito la cantidad de elementos que tiene la intersección, porque de alguna forma estoy como contando dos veces. Porque fíjense, si estoy contando los elementos de A y estoy contando los elementos de B, y estoy diciendo que estos dos comparten elementos, entonces fíjense que al haber contado acá y acá, como que conté dos veces los elementos que tenían en común. Entonces tengo que quitarle esa segunda vez que conté esos elementos. Entonces se lo estoy quitando justamente con esa recta de ahí. En otras palabras, es como ejemplo si tuviera aquí, si hago el mismo dibujito, yo tengo aquí A y B, y tengo un ejemplo que A es 3 y 2, y comparten el 2, y aquí me tenía, ¿cuál era lo que tenía acá? Era 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, tengo esos elementos. Entonces, fíjense, si esto claramente tengo una intersección distinta de vacío, porque tengo aquí el 2, comparten elementos. Entonces, fíjense, si estoy aquí contando los de A, entonces los de A sería 1 y 2. Entonces, tengo un 2. Ahora cuento los de B, 1, 2, 3. Entonces tengo los de 2, tengo los de 3. Pero en la unión simplemente tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces en esta parte de acá, fíjense, me da 5. En vez de darme 4, como me da acá, 1, 2, 3, 4, me da 5. Entonces de alguna forma tengo que quitarle, en este caso, la segunda vez que volví a contar el elemento de la intersección. Porque fíjense, lo conté 1, 2 y además lo conté acá. Este 2 lo volví a contar con 1, 2, 3. Entonces tengo que quitarle esa parte de ahí. Entonces se lo quito justamente restando esa segunda vez que volví a contar el número 2. Por eso que se le coloca un menos. Entonces tengo estas dos fórmulas. Una fórmula para justamente cuando son disjuntos y cuando no son disjuntos. Ahora veamos otras propiedades. Se llaman las leyes. Las leyes de Morgan y de distribuidad. Entonces pongamos aquí leyes de distributividad. Que se va a cumplir entre la unión y la intersección. Que de hecho esta va a ser una especie de consecuencia de la ley que vimos con lógica en su momento. Con la que vimos no en esta clase, sino cuando vimos lógica proposicional. Entonces vamos a decir que si tengo, bueno, primero si tengo la intersección de dos elementos y además le estoy uniendo un cierto A, significa que este A se lo estoy uniendo tanto a B como a C. Entonces de alguna forma estoy haciendo una distribución porque esta operación se la estoy haciendo a B y se la estoy haciendo a C. Entonces me quedaría esto igual a unión B, después intersección. ¿Por qué intersección? Porque acá hay una intersección. Y después me quedaría a unión C. Entonces, esta unión aparece justamente porque estoy distribuyendo a la unión. Entonces aparece tanto acá como acá. Y esta intersección de acá aparece acá. Esa sería una primera ley y ocurre exactamente lo mismo al revés. ¿A qué me refiero con el revés? En vez de tener una intersección y una unión, aquí tengo la intersección y aquí tengo la unión. Entonces, aquí pongo una intersección y aquí pongo una unión. Entonces, cuando tengo una intersección, también se distribuye acá y acá. Entonces me quedaría como A intersección B, unión A intersección C. Esta unión aparece por esta unión de acá. Entonces serían las leyes de distribuidad que nosotros vamos a estar aplicando y que tenemos que dar como por sentado para este tipo de operaciones de conjunto. Y están las leyes de Morgan. Ley de Morgan que me dice que si tengo el complemento de A unión con el complemento de B, esto va a ser igual a tener, en vez de tener la unión, ahora voy a tener la intersección y afuera coloco el complemento. Entonces de alguna forma como que el complemento me va a cambiar aquí la operación. En vez de tener una intersección me la deja como una unión. Y lo mismo con la intersección. Entonces, en vez de escribirlo como una intersección, ahora lo puedo escribir como una unión. A, unión B y el complemento afuera. Entonces el complemento, al aplicárselo a una unión, lo convierte en una intersección. ¿Y una intersección de qué cosa? De los complementos. Entonces esa va a ser la otra
ley súper importante para nosotros. Y adicionalmente a estas leyes, que como digo, la vamos a dar por sentado y que la vamos a aplicar siempre, cuando estemos haciendo distintos ejercicios con operaciones de conjuntos, veamos otro conjunto súper importante que se llama el conjunto potencia, que es un conjunto muy gigantesco, que se crea a partir de otro conjunto. Entonces vamos aquí, el conjunto potencia se define como PDA, donde van a ser todos los subconjuntos del universo, tal que esos subconjuntos van a ser de A. En otras palabras, estamos diciendo que el conjunto potencia, este conjunto potencia, va a incluir, va a tomar como elementos, o sea, sus elementos, los elementos de mi conjunto potencia, van a ser todos los subconjuntos de A. Entonces, de alguna forma eso estamos diciendo acá. Esto igual es un poco raro de entender que sea en un principio, pero estamos diciendo que los elementos de este conjunto, sus elementos, son subconjuntos de A. Entonces, veámoslo con un ejemplo para que se pueda entender de inmediato, porque así a priori puede que sea medio complicado de entender. Yo podría, por ejemplo, tomar aquí A, 2, 3. En este caso, ¿cuáles serían sus subconjuntos? Por ejemplo, si estoy tomando el conjunto 2, que tiene el elemento 2 y 3, un subconjunto podría ser el conjunto 2. El conjunto 2 es un subconjunto del 2,3. El conjunto 2 es el conjunto que solamente tiene como elemento el 2. Entonces este de acá es un subconjunto de otro de acá. Lo mismo va a ocurrir con el 3. O sea, el conjunto que solo tiene el elemento 3 es un subconjunto de este otro de acá, del 2,3. Y también, fíjense que el vacío también se puede entender como un subconjunto de cualquier conjunto, ya que no tiene nada. Entonces, de alguna forma, está contenido siempre dentro de cualquier conjunto. Y también, de acuerdo al teorema que vimos al principio de la clase, que habíamos dicho que A, esto es un teorema que vimos al principio, que si tengo A y B, esto es lo mismo que escribirlo como A subconjunto de B y B subconjunto de A. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí un A, entonces aquí me queda un A y un A. Entonces, de alguna forma redundante, estoy diciendo que A es subconjunto de sí mismo. Así que estoy diciendo que de alguna forma que tengo el 2,3 va a ser un subconjunto del 2,3. De acuerdo a este teorema que vimos en un principio de la clase. Así que el conjunto de la parte, sus elementos, va a ser este elemento, o sea, bueno, son conjuntos claramente. Claramente todos son conjuntos o subconjuntos. Pero en el conjunto de la parte, estos se ven como elementos. ¿A qué me refiero con esto? Significa que un elemento va a ser el subconjunto 2. Otro elemento va a ser el subconjunto 3. Otro elemento del conjunto de la parte va a ser el 2,3. Otro elemento va a ser el conjunto vacío. Y esos van a ser los elementos de mi conjunto de la parte. O sea, el conjunto de la parte, conjunto potencia de A. Y así se sigue la misma idea. Por ejemplo, si me tomo un B, 0, 1, 2, y seguimos la misma idea, un subconjunto podría ser el 0, ya que el 0 sería un subconjunto de 2 y el 3, o sea, el 0, 1 y 2. Lo mismo con el conjunto 1, lo mismo con el conjunto 2, y así. Entonces, si hago el conjunto de las partes, voy a tener el 0, el 1, el 2. También podría, por ejemplo, ser el conjunto con 0,1, o el conjunto con 0,2, o el conjunto con 1,2, o el conjunto con 0, 1, 2, y el vacío. Entonces, bueno, en este caso este sería el conjunto potencia, aquí me puse un A, pero este un B, conjunto potencia del B, donde sus elementos son conjuntos. En este caso, bueno, son subconjuntos del B. Esa es la idea siempre con el conjunto potencia. Y aquí de inmediato nos podemos dar cuenta de que hay una relación, si uno quiere estudiar la cardinalidad, hay una relación, y de hecho por algo se le llama el conjunto potencia, porque de alguna forma su cardinalidad es una potencia. Entonces, con este ejemplito nos vamos a introducir aquí el tema de, ponemos aquí una observación, la cardinalidad de PDA. Entonces, en este caso la cardinalidad es
2 elevado a n de a. Esto para cualquier a distinto de vacío. Con cualquier conjunto, siempre su conjunto potencia va a ser, su cardinalidad va a ser 2 elevado a la cardinalidad de n de a. Entonces fíjense que justamente si seguimos la misma idea de estos dos ejemplos, este tiene, por ejemplo, 12 elementos. Entonces su conjunto de la parte tiene 1, 2, 3, 4. Que justamente esto es 2 elevado a 2. Es decir, 2 elevado a n de a. De que n de a sería 2 elementos. La misma idea acá. Por ejemplo, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8, o sea, la cardinalidad 8 sería igual a 2 elevado a 3. Y 3 justamente es la cardinalidad de b. 0, 1, 2. O sea, 0, 1 y 2 sería justamente 3 elementos. Entonces, si ponemos aquí como ejemplo el n de p de a. Habíamos dicho que era 4. Y 4 es igual a 2 elevado a 2. Y justamente el 2 de arriba es la cardinalidad de a. Ya que habíamos dicho que la era 2 y 3. Y la misma idea con ejemplo n de p de b. Dijimos que era 8, ya que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto es 2 elevado a 3. Y 3 habíamos dicho que era la cardinalidad que tenía 1, 2, 3. Entonces esta sería la cardinalidad de b, donde b son 0, 1 y 2. Y así siempre se va a seguir con esa idea. Y bueno, tampoco nos está de más decir que si tengo un elemento del conjunto de mi parte, entonces ese elemento de inmediato podemos decir que es un subconjunto de A. Justamente por lo que habíamos dicho. Por ejemplo, si tomo un elemento de acá, por ejemplo, un elemento de este de acá sería este de acá. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, que el conjunto 0 pertenece a P de B. Eso significa entonces que el 0 va a ser un subconjunto del 0,1, 2. Y hemos dicho que esto era el B. Así que justamente también se cumple esa parte de ahí. Quizá un poco enredado esto de acá, pero con pura práctica se puede entender. Y eso. Hay ciertas propiedades que se pueden ver, pero esas las vamos a obviar un poco porque esas las pueden ver en la misma diapositiva que se encuentran en U virtual. Así que no le voy a dar tanta énfasis. Aunque quizás la próxima clase podríamos hacer algunos ejercicios o demostrar alguna de esas propiedades, por si acaso, de todas estas operaciones de conjunto. Pero en principio no siento que sea tan necesario que lo veamos ahora. Como digo, lo podríamos ver después a vuelta y podríamos hacer algunos ejercicios de eso. Y cosa importante, esto de la prueba, es que repasen toda la materia de polinomios, de división de polinomios, fracciones parciales. No repasen, o sea, bueno, obviamente tienen que estudiar toda la materia, pero la parte de máximo divisor y toda esa parte, como que se va a obviar un poco. Se va a obviar en el sentido de que todo eso fue materia como de introducción para polinomio. Polinomio va a ser lo importante en la prueba. Al igual que lógica y conjuntos. Eso va a ser como los pilares. Bueno, la lógica de predicado también va a ser súper importante. Entonces denle prioridad a ese tipo de cosas. Y eso. Como dije, cualquier cosa me consultan y nos estamos viendo. Así que, chai.